Hola, soy Adrián Duplat, docente a cargo de la asignatura Análisis de la Información, que pertenece a la licenciatura en Comunicación Social y la Tecnicatura en Periodismo de la Universidad Nacional de la Patagonia. Como ustedes saben, el equipo docente se completa con Daniel Pichel y Soledad Cristina. El tutorial de hoy estará versado sobre el análisis crítico del discurso periodístico. Como siempre, antes de comenzar propiamente con el tutorial, les recuerdo eso. Se trata de un tutorial y no de las clases teóricas que se suben a la red para disfrutarla como si estuvieran en clase. Se trata de tutoriales, guías de estudio para el tema en cuestión. El análisis crítico del discurso se encarga de analizar el lenguaje y su circulación social, es decir, se encarga de estudiar el texto más el contexto. ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué es importante estudiar el lenguaje, o mejor dicho, el discurso? Autores han dicho del lenguaje que, por ejemplo, quien controla el lenguaje controla el poder. Otros han dicho el lenguaje es un campo de batalla donde se pueden ver las huellas de disputas en lo histórico y en lo político. Pero quien mejor ha definido en estos términos al discurso es el filósofo francés Michel Foucault, cuando dice que el discurso no es solamente aquello que traduce las luchas por el poder o sistemas de dominación, sino aquel poder del cual uno quiere adueñarse y con el cual uno lucha. Ahora bien, ¿cómo logra ese poder el lenguaje, el discurso? ¿Cómo logra influir en las prácticas sociales? Para poder entenderlo tenemos que empezar a hablar en términos de filosofía del lenguaje y acercarnos a lo que fue y lo que es el giro lingüístico. Tradicionalmente se creía que el lenguaje era la herramienta del pensamiento, es decir, pensábamos independientemente del lenguaje y después lo verbalizábamos. Con el giro lingüístico empezó en el siglo XIX con von Humboldt, con Nietzsche también, Kant. Podemos decir que lenguaje y pensamiento son una misma cosa. No podemos conocer si no podemos verbalizar nuestras ideas. Conocemos, pensamos en la medida en que empalabramos el mundo. Este giro en la concepción del lenguaje es lo que se llama giro lingüístico. Nietzsche sumó otra idea muy importante en el análisis del lenguaje y del discurso al decir que la naturaleza del lenguaje es retórica. Es decir, el lenguaje no es la realidad, sino que es una representación a través de las palabras, que son alegorías, figuraciones, representaciones de la realidad. El lenguaje, reitero, no es la realidad, son las palabras representaciones de la realidad. Las palabras además son convencionales, es decir, dice Nietzsche, se trata de convenciones que se han perdido en la historia de los tiempos y han dado lugar al lenguaje. El lenguaje que simplemente designa la relación de los hombres con las cosas. Ese lenguaje a través del tiempo ha perdido esa noción de convencionalidad y en una especie de regla tácita todos hacemos como que las palabras son las cosas que designan. En definitiva, lo que nos están diciendo von Humboldt, Nietzsche, Kant, Wittgenstein, es que existe un mundo real, objetivo, si se quiere, alende el ser humano, pero que no se lo puede conocer verdaderamente, ya que se lo conoce solamente a través del lenguaje, que es el que traduce en conceptos inteligibles el galimatías de sensaciones que recibimos a través de los sentidos. No existe una realidad o una verdad, sino que existen múltiples experiencias individuales que puestas en común dan lugar a una verdad o una realidad, no la verdad o la realidad.
En este punto es interesante retomar la hipótesis de Sapir-Whorf, que hablan de que el lenguaje condiciona nuestra manera de entender la realidad. La hipótesis de Sapir-Whorf tiene una variante fuerte y una variante débil. La fuerte dice que el lenguaje determina la forma en que concebimos la realidad, y la hipótesis débil, que es la que más consenso tiene, dice que el lenguaje condiciona, no determina, condiciona nuestra percepción de la realidad. Además, por esta concepción del lenguaje convencional, las palabras tienen una doble dimensión, un doble contenido. Tienen por un lado su significado y por el otro su sentido. El significado es lo denotativo, la definición de diccionario. En cambio, lo connotativo está dado por lo que alude esa palabra, lo que esa palabra significa, pero en relación con su contexto. Para estudiar estos conceptos de significado y sentido de las palabras, hay que prestar atención a dos autores principalmente. A Ferdinand de Saussure con su definición diádica del signo, que ve a la luz con su semiología, y a Charles Peirce con una definición triádica del signo, lo que dio origen a los estudios semióticos. A Peirce le vino a sumar después Charles Morris, que habló de relaciones en el lenguaje sintácticas, semánticas y pragmáticas. Las primeras, las sintácticas, la relación de los signos entre sí en el lenguaje; la semántica, las relaciones del lenguaje, de las palabras con las cosas, con lo que representan; y por último, las relaciones pragmáticas, que hacen a la relación de los hablantes del lenguaje entre sí y su contexto. Ahora vamos a ver cómo el giro lingüístico incide en la comunicación periodística. Para esto van a tener que prestar atención al libro de Albert Chillon, Literatura y Periodismo. Allí Chillon hace un parangón con los estudios de los formalistas rusos sobre la literatura. En esos estudios consideraban que había un lenguaje estándar, un lenguaje práctico, y la literatura se apartaba de ese lenguaje práctico con un lenguaje poético. Hacían esa distinción entre el lenguaje práctico y el lenguaje poético. Esto, trasladado al campo periodístico, hace que ese lenguaje práctico, estándar, denotativo, sea ideal para reproducir la realidad. Pero, como vimos hasta ahora, el lenguaje no reproduce la realidad. Las palabras lo que hacen es representar esa realidad. Por lo tanto, si el periodismo, la comunicación periodística, utiliza el lenguaje, se acerca a la realidad de una manera mediada, no solamente por cuestiones de que los periodistas son sujetos, con sentimientos, con subjetividades, con emociones, con conocimientos previos, sino que además lo hacen con una herramienta, si se quiere, que es el lenguaje, que no es la realidad, sino que la representa. Por lo tanto, esa objetividad, ese acercarse pragmáticamente a la realidad, es muy difícil, por no decir imposible. Otro aspecto en el que el giro lingüístico incide en la comunicación periodística es en su retórica. Es decir, pareciera ser que el estilo o los estilos de la comunicación periodística son solamente referenciales, son solamente denotativos, cuando esto no es así. Los géneros informativos son solo una pata de los géneros periodísticos. El lenguaje, hemos visto, las palabras son logomíticas, tienen una naturaleza logomítica, es decir, son razón y emoción, son denotación y connotación, todas las palabras, dependiendo del contexto. Por lo tanto, en la comunicación periodística esto también sucede.
No es posible lograr solamente un enunciado, un mensaje meramente referencial. Siempre hay connotación, siempre el lector, la audiencia, puede interpretar las palabras de distinta manera. Esto hace que para la comunicación periodística sea plausible utilizar géneros afines, como los géneros literarios, incluso no solamente el parangón entre crónica y cuento, sino también una poesía, una canción, puedan ser utilizados para dar información, para hacer periodismo. Pero siempre teniendo presente que el lenguaje periodístico tiene que ser claro, preciso y, sobre todo, informar. De nada vale un hermoso cuento periodístico, una crónica, si se va por las ramas y no informa lo que tiene que informar. Por último, la comunicación periodística está influida por el giro lingüístico en cuanto a la dialéctica de los medios. Por un lado decimos que los medios no reflejan la realidad y por otro lado decimos que la construyen. Ahora bien, esa construcción no está realizada solamente por los medios de comunicación a su placer, sino que para esa construcción utiliza enunciados que previamente circulan en la sociedad y lo resemantizan. En cuanto esos enunciados pasan al discurso periodístico, pasan por los filtros que todos ya sabemos, vemos también que están influidos por las tradiciones laborales del campo periodístico, está influido por la literatura de esa sociedad, está influida por toda la cultura que hace que el discurso periodístico no sea una burbuja, sino que lo que hace en realidad es poner en juego a todos los actores que posibilitan un discurso periodístico. Periodistas, las fuentes, los lectores, que no solamente interpretan de diversas maneras los discursos, sino que a su vez influyen en el discurso periodístico porque uno de los criterios de noticiabilidad, por ejemplo, es el de las expectativas de las audiencias. Le vamos a dar a la audiencia, al lector, lo que nosotros creemos como periodistas que ellos esperan.